Millonario ve a una empleada de limpieza siendo humillada y toma una actitud que paraliza a todos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. El silencio del atrio principal de la mansión en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, fue roto por un sonido seco y humillante, el cubo de limpieza cayendo sobre el mármol italiano. El agua se extendió como una mancha de vergüenza, reflejando las lámparas de cristal y los rostros inmóviles de quienes observaban. Isabel Martín, la empleada de limpieza, se arrodilló de inmediato, con las manos temblorosas, intentando contener el desastre antes de que alguien gritara más fuerte. El olor ácido del producto de limpieza se mezclaba con el perfume caro que dominaba la casa. Su corazón latía demasiado rápido para un cuerpo tan acostumbrado al cansancio. A pocos metros de allí, Alejandro Vega, empresario millonario del sector inmobiliario español, interrumpió su lectura en la tableta. Alto, impecablemente vestido, era conocido por cerrar negocios de millones antes del almuerzo. Pero en ese instante, algo lo hizo levantar la vista. El sonido no fue fuerte, pero llevaba un peso que atravesó el ambiente. Vio a Isabel siendo objeto de risas contenidas y de un comentario venenoso proveniente de Clara Beltrán, su prometida. Clara no levantó la voz, no lo necesitaba. Su desprecio siempre venía pulido, cruel y socialmente aceptable. Algunas personas realmente no nacieron para lugares refinados, murmuró Clara, cruzando los brazos, mientras observaba a Isabel limpiar el suelo con las propias mangas del uniforme gastado. Isabel sintió que el rostro le ardía. Pensó en su hijo enfermo en casa, en las cuentas atrasadas, en el motivo por el cual aceptaba aquel empleo en silencio. Lo que nadie allí parecía notar era que, segundos antes de que el cubo cayera, Isabel había sentido algo extraño proveniente del pasillo infantil. Un olor metálico, casi imperceptible, que salía del biberón olvidado sobre el aparador. Tomás, el hijo de 5 años de Alejandro, dormía en el piso de arriba, demasiado frágil para explicar sus recurrentes malestares. Alejandro observaba la escena en silencio, pero algo en él ya no permanecía intacto. No era solo la humillación explícita. Había una desconexión incómoda entre la postura impecable de Clara y la rigidez casi teatral de su sonrisa. Percibió la mirada de Isabel, rápida, asustada, pero también demasiado atenta para alguien que debía ser invisible en aquella casa. Había miedo, sí, pero también urgencia. Mientras Isabel secaba el suelo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en aquella casa estaba mal, y no era solo el desprecio social descarado. Era como si el aire estuviera cargado de un secreto a punto de explotar. Y Alejandro, aún inmóvil, sintió por primera vez que quizá había ignorado demasiadas señales. Aquella misma tarde, la mansión volvió al ritmo silencioso de siempre, pero para Isabel Martín nada parecía igual. El episodio del cubo resonaba en su mente como una advertencia. Mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, con el paño húmedo entre las manos, sentía el olor persistente que no desaparecía de sus fosas nasales. No provenía de los productos de limpieza ni de las flores caras en los jarrones. Era un olor metálico, ligeramente dulzón, que parecía surgir siempre cerca del cuarto de Tomás. Un olor que ella ya conocía de otros trabajos, de hospitales improvisados, de medicamentos vencidos. Isabel se detuvo frente a la puerta entreabierta del niño. El cuarto estaba demasiado impecable, casi estéril. Los juguetes alineados, la luz suave filtrándose por las cortinas blancas, y Tomás dormía inquieto, respirando con dificultad, la piel pálida contrastando con el cabello oscuro. Se acercó despacio, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Sobre la cómoda reposaba el biberón de la merienda de la mañana. El líquido aún dentro, ligeramente turbio. Isabel acercó la nariz con cuidado. El olor estaba allí. Débil, pero presente. Se apartó rápidamente, invadida por un miedo antiguo. No tenía pruebas, no tenía autoridad, ni siquiera el derecho de sospechar. Era solo la empleada de limpieza. Aún así, su intuición gritaba. En los últimos meses, Tomás se había sentido mal 3 veces ante sus ojos, mareos repentinos, náuseas, pequeños desmayos que siempre se explicaban como debilidad infantil. Siempre después de quedarse a solas con Clara. En la planta baja, Alejandro hablaba por teléfono con un inversor de Barcelona, pero su atención estaba fragmentada. La imagen de Isabel arrodillada en el suelo no salía de su mente. Más que eso, su mirada. No era solo humillación. Era alerta. Se dio cuenta de algo que nunca había considerado. Nadie en aquella casa observaba tanto como la empleada de limpieza. Ella veía rutinas, horarios, repeticiones. Veía lo que los demás ignoraban. Clara apareció en el pasillo,
elegante como siempre, el tacón resonando sobre el mármol. Entró en el cuarto del niño, cerrando la puerta con un cuidado casi exagerado. Isabel, del otro lado, fingió seguir limpiando, pero permaneció atenta a cada sonido. Minutos después, Clara salió con el biberón vacío en la mano y lo arrojó al carrito de la vajilla sucia sin mirar atrás. Sus ojos se cruzaron con los de Isabel por un segundo. Había algo nuevo allí. Desconfianza. Esa noche, Tomás volvió a sentirse mal durante la cena. Un malestar repentino, sudor frío, el tenedor cayendo de su pequeña mano. Alejandro se levantó de inmediato, el pánico apareciendo donde antes había una confianza ciega. Clara intentó minimizar la situación, sonriendo, pero su voz sonó demasiado tensa. Isabel observaba desde lejos, sintiendo que las piezas comenzaban a moverse. Pequeñas señales, pequeñas coincidencias. Y lo sabía, cuando nadie más ve, hasta el más mínimo detalle puede ser la diferencia entre salvar o perder una vida. La tensión en la mansión de la Moraleja se volvió casi palpable en los días siguientes. El aire parecía más pesado, como si las paredes supieran algo que los habitantes se negaban a admitir. Isabel caminaba por los pasillos con una atención redoblada, cada paso silencioso, cada respiración calculada. Percibió cambios sutiles en el comportamiento de Clara Beltrán. La prometida del millonario ya no ocultaba su impaciencia. Sus sonrisas eran más breves, las miradas más duras, y había una vigilancia constante sobre cada movimiento de la empleada de limpieza. Tomás empeoraba. Las crisis se volvieron más frecuentes y más intensas. El niño perdió peso. Tenía los ojos siempre cansados y la piel fría al tacto. Isabel observaba todo con un nudo en la garganta. Una mañana, al cambiar las sábanas de la cama infantil, encontró pequeñas manchas amarillentas en la tela, casi invisibles. El olor metálico regresó con fuerza. Sintió que las piernas le flaqueaban. Aquello no era normal. Aquello no era un accidente. Esa tarde, Clara fue a la cocina mientras Isabel limpiaba el suelo. Sacó un pequeño frasco del armario superior, algo que no parecía pertenecer a aquella casa lujosa. Era simple, sin etiqueta, demasiado discreto. Clara notó el reflejo de Isabel en el acero inoxidable del refrigerador y cerró el armario con una fuerza innecesaria. Se acercó despacio, invadiendo el espacio de la empleada con una sonrisa fría. Isabel entendió la advertencia sin palabras. Clara no necesitaba amenazar. El mensaje estaba en la mirada calculada, en el tono bajo y firme. A partir de ese momento, Isabel supo que estaba en peligro. No solo su trabajo, sino algo mucho mayor. Clara sabía que estaba siendo observada. Y personas como ella no perdonaban interferencias. Alejandro, por su parte, comenzaba a cuestionar en silencio su propia rutina. Notó que cada vez que se ausentaba por viajes o reuniones largas, Tomás enfermaba. También percibió cómo Clara asumía el control total de la medicación de su hijo, alejando a enfermeras y desoyendo a los médicos. Aún así, se resistía a la idea de sospechar de la mujer con la que pensaba casarse. La duda dolía más que la ignorancia. Esa noche, Isabel encontró algo que lo cambió todo. En el fondo del cubo de basura del baño social, envuelto en papel, había un cuentagotas vacío, con residuos blanquecinos secos. Reconoció el formato. Ya había visto algo así antes, en un trabajo antiguo, relacionado con sustancias controladas. Sus manos temblaban mientras guardaba el objeto en el bolsillo del uniforme. Sabía que había cruzado una línea invisible. Clara no era solo cruel. Era peligrosa. Y ahora Isabel debía decidir si tendría el valor de continuar, aun sabiendo que quizá no saldría ilesa. El punto de inflexión llegó en una madrugada demasiado silenciosa, de esas en las que hasta la casa parece contener la respiración. Isabel estaba terminando el turno extra que había aceptado para pagar un medicamento para su hijo cuando escuchó un sonido amortiguado proveniente del cuarto de Tomás. No era llanto. Era algo peor. Un gemido débil, irregular, como si el aire no estuviera llegando a los pequeños pulmones del niño. Su corazón se aceleró. Isabel soltó el carrito de limpieza y corrió por el pasillo, sintiendo el frío del mármol atravesar la suela gastada de sus zapatos. Al entrar en el cuarto, la escena la paralizó por un segundo. Tomás estaba sudando, con los labios amoratados, los ojos entreabiertos, el biberón caído en el suelo, aún goteando. El olor metálico era más fuerte que nunca, casi sofocante. Isabel no pensó. Actuó. Tomó al niño en brazos, sintiendo el cuerpo demasiado liviano, demasiado frágil. Presionó el botón de emergencia que estaba oculto detrás del cabecero, algo que había aprendido observando a las enfermeras. En ese momento, Clara apareció en la puerta, el rostro pálido, los ojos muy abiertos, no de preocupación, sino de cálculo.
¿Qué cree que está haciendo?, susurró Clara, avanzando un paso. Isabel sintió un escalofrío helado. Por primera vez, la máscara de elegancia de Clara se resquebrajaba. Había ira allí. Miedo. Isabel comprendió algo esencial en ese instante. Clara no estaba sorprendida por el estado del niño. Ella lo estaba esperando. Antes de que Clara pudiera acercarse más, Alejandro entró en el cuarto, atraído por la alarma. La imagen de su hijo en brazos de la empleada de limpieza lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El rostro de Tomás estaba diferente, irreconocible. El millonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Llame a una ambulancia», ordenó Isabel, con la voz firme a pesar del temblor en las manos. «Ahora». Alejandro no discutió. Obedeció. Por primera vez, no fue él quien dio las órdenes. Clara intentó argumentar, diciendo que era una exageración, que el niño siempre había tenido crisis leves. Pero su voz falló cuando Isabel colocó el biberón en el suelo y lo empujó con el pie hacia Alejandro. «Huélalo», dijo ella, en un tono bajo pero cargado de urgencia. «Y dígame si eso es normal». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro acercó el biberón a la nariz y sintió el olor extraño, químico, imposible de ignorar. Algo se rompió dentro de él en ese instante. No era solo miedo. Era la incómoda certeza de que había confiado demasiado. La ambulancia llegó minutos después, con las luces cortando la noche de Madrid. Mientras los paramédicos se llevaban a Tomás, Clara retrocedió, al darse cuenta de que el control comenzaba a escapársele. Isabel, en cambio, sabía que ya no había vuelta atrás. Se había expuesto. Había elegido actuar. Después de aquella madrugada, nada volvió a la normalidad en la mansión. El cuarto de Tomás quedó vacío, demasiado silencioso, y el sonido de los aparatos hospitalarios parecía resonar por los pasillos incluso a la distancia. Isabel regresó al trabajo 2 días después, por insistencia propia. Necesitaba estar allí. Algo dentro de ella le decía que marcharse ahora sería abandonar al niño por segunda vez. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, dividido entre reuniones urgentes y la cama de su hijo. Por primera vez en años, parecía perdido. No dormía bien, no comía. Y, sobre todo, observaba. Cada detalle que antes ignoraba ahora adquiría peso. Comenzó a notar cuánto le molestaba a Clara la presencia constante de médicos, cómo intentaba controlar la información, minimizar los resultados y acelerar las altas. Isabel, por su parte, había cambiado. El miedo seguía allí, pero había sido sustituido por una determinación silenciosa. Empezó a actuar con extremo cuidado. Limpiaba, organizaba, pero también observaba. Anotaba horarios, olores, cambios de comportamiento. Usaba un teléfono viejo escondido en el bolsillo del uniforme para registrar pequeños detalles, el armario de medicamentos siempre cerrado con llave por Clara, la basura demasiado separada, la manera en que la prometida evitaba las cámaras de la casa. Una tarde tranquila, Isabel entró en el despacho auxiliar, un espacio poco utilizado por Alejandro. Allí se guardaban documentos antiguos, contratos, cajas olvidadas. Mientras limpiaba, encontró una carpeta fina, mal cerrada. Dentro había informes médicos antiguos, no de Tomás, sino de otro niño. Un nombre llamó su atención. El apellido era el mismo que el de Alejandro. La fecha era de hacía 8 años. La causa, intoxicación no identificada. El corazón de Isabel se aceleró. Cerró la carpeta con cuidado, sintiendo el peso de aquel descubrimiento. Aquello no era una coincidencia. Había un patrón. Y Clara también estaba presente en la vida de Alejandro en aquella época, aún como asesora social de la familia. Isabel comenzó a unir las piezas. Todo encajaba con una claridad aterradora. No se trataba de un ataque impulsivo. Era algo planeado, calculado, repetido. Y ahora tenía la certeza de que estaba tratando con alguien capaz de cualquier cosa para mantener una imagen y el control. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, Clara apareció en silencio detrás de ella. El sobresalto hizo que Isabel casi dejara caer el paño. Clara sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «Estás demasiado curiosa», dijo en voz baja. La curiosidad suele salir cara. Isabel sintió que el miedo regresaba con fuerza, pero no retrocedió. Solo asintió, fingiendo sumisión. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado para siempre. Ya no era solo la empleada de limpieza invisible. Era la única que sabía demasiado. Al salir de la cocina, Isabel respiró hondo, apoyada contra la pared fría. Sabía que estaba sola en aquella lucha. Pero también sabía que cada paso que daba ahora podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte de Tomás. El descubrimiento principal llegó de forma silenciosa, casi cruel en su simplicidad.
Isabel pasó la noche en vela después de la amenaza velada de Clara. El cuerpo cansado no lograba desconectarse, y la mente repetía cada detalle como una película acelerada. Sabía que necesitaba algo concreto. No bastaban las sospechas. No bastaban los olores extraños ni las coincidencias. Necesitaba una verdad imposible de ignorar. A la mañana siguiente, mientras Clara acompañaba a Alejandro al hospital, Isabel se quedó sola en la mansión durante algunas horas. El silencio era absoluto. Aprovechó la oportunidad. Entró en la habitación de invitados que Clara utilizaba como despacho improvisado, un espacio que nadie más tocaba. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía resonar en las paredes. Cada paso era un riesgo. Dentro del cajón inferior del escritorio, oculto bajo documentos bancarios y contratos de boda, Isabel encontró un sobre marrón. El nombre de Alejandro estaba allí, escrito a mano. Dentro había exámenes toxicológicos antiguos, correspondencia médica y un certificado de defunción. La niña fallecida era hija de Alejandro, fruto de una relación anterior, mantenida lejos de la prensa. La causa oficial de la muerte era un fallo multiorgánico. Pero un informe complementario, nunca incorporado al proceso, indicaba rastros de una sustancia rara, difícil de detectar, administrada en dosis pequeñas y continuas. Isabel sintió que el estómago se le revolvía. Clara había estado involucrada en aquella época, ayudando a Alejandro a gestionar la crisis, protegiendo la imagen de la familia. No solo sabía lo que había ocurrido. Había aprendido de ello. Había perfeccionado el método. Tomás no era el primero. Era solo el heredero actual. La conexión con el pasado de Alejandro era aún más profunda. Isabel encontró mensajes impresos entre Clara y un abogado suizo, en los que se discutían cláusulas de herencia, fondos bloqueados y la necesidad de eventos naturales para la liberación total de los activos. La frialdad de las palabras contrastaba con la tragedia que representaban. En ese instante, Isabel lo entendió todo. Clara no quería a Tomás con vida. No quería compartir nada. Quería control absoluto, riqueza sin obstáculos, un marido devastado y emocionalmente dependiente. El niño era solo una pieza descartable dentro de un plan mayor. Las manos de Isabel temblaban mientras guardaba copias de los documentos en el bolsillo. El peligro ahora era demasiado real. Si Clara se daba cuenta de que aquellos papeles habían sido tocados, no habría vuelta atrás. Isabel dejó la habitación exactamente como la había encontrado, borrando cualquier rastro de su presencia. Cuando Alejandro regresó esa noche, había algo distinto en su mirada. El cansancio se mezclaba con la desconfianza. Empezó a hablar, casi sin darse cuenta, de recuerdos antiguos, de su primera hija, de cómo todo parecía confuso en aquella época. Isabel escuchó en silencio, sintiendo el peso de la verdad aplastarle el pecho. Sabía que la siguiente etapa sería la más peligrosa. La verdad tenía rostro, nombre y pruebas. Y ahora era imposible fingir que no estaba ocurriendo nada. El colapso comenzó de forma abrupta, como una alarma interna que se activa demasiado tarde. Clara se dio cuenta. Isabel lo sintió en el aire en el instante en que entró en la mansión aquella mañana. Nada estaba fuera de lugar, pero todo parecía incorrecto. El silencio no era tranquilo, era vigilante. Las cámaras del pasillo, que antes ignoraban a la empleada de limpieza, ahora parecían seguir cada uno de sus movimientos. Clara lo sabía. Y cuando alguien como ella sabe, no espera. En el hospital, Tomás había empeorado durante la madrugada. Los médicos hablaban de una insuficiencia respiratoria progresiva, algo incompatible con el historial clínico del niño. Alejandro estaba destrozado, el rostro marcado por noches sin dormir, la culpa devorando cada pensamiento. Comenzaba a unir recuerdos sueltos, decisiones médicas siempre tomadas por Clara, exámenes cancelados, enfermeras apartadas. El amor ciego empezaba a dar paso a un miedo antiguo y paralizante. Isabel, por su parte, fue llamada al despacho principal de la casa. Clara estaba sentada detrás del escritorio, elegante como siempre, pero con los ojos fríos y calculadores. Ya no había necesidad de fingir. La puerta se cerró con un clic seco. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Clara habló en voz baja, cada palabra cuidadosamente medida. Dijo que sabía de los documentos, que sabía de las copias, que ese tipo de curiosidad solía terminar mal. Se acercó lentamente, reduciendo el espacio entre ambas, dejando claro quién mandaba allí. Isabel sintió el olor del perfume caro mezclado con algo metálico, el mismo que provenía del biberón de Tomás. Era casi simbólico. La amenaza no necesitaba ser explícita. Antes de que Isabel pudiera responder, el teléfono de Clara vibró. La noticia llegó como un golpe. Tomás había entrado en estado crítico. Paro cardíaco revertido por segundos.
Clara palideció, no por preocupación, sino por un cálculo demasiado rápido. Salió apresuradamente, dejando a Isabel sola, encerrada en el despacho por fuera. Isabel entró en pánico. El aire parecía faltarle. Probó la manija, golpeó la puerta, nadie escuchó. El tiempo pasaba y cada minuto podía ser el último de Tomás. Usando el teléfono escondido, envió un mensaje breve a Alejandro, adjuntando fotos de los documentos y escribiendo solo una frase. Tu hijo está siendo envenenado. No confíes en nadie. En el hospital, mientras los médicos corrían de un lado a otro, Alejandro recibió el mensaje. Las imágenes le atravesaron la mente como metralla. La verdad, por fin completa, cayó sobre él con violencia. Miró a Clara, que se acercaba fingiendo desesperación, y por primera vez no vio amor. Vio una amenaza. Mientras tanto, Isabel logró salir del despacho forzando la ventana lateral. Se cortó la mano, rasgó el uniforme, pero no se detuvo. Abandonó la mansión sabiendo que ahora estaba oficialmente en peligro. Clara no dejaría testigos. Y Tomás luchaba por su vida. El juego había cambiado. Ya no había espacio para el silencio ni para la duda. Era todo o nada. Si estuvieras en esa situación, confiarías en que la verdad aún llegaría a tiempo para salvar al niño. El clímax estalló en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, en una secuencia de minutos que redefinieron destinos. Tomás estaba en la UCI pediátrica, conectado a aparatos que pitaban a intervalos irregulares. El olor antiséptico del ambiente contrastaba con el pánico silencioso de Alejandro, que observaba a su hijo luchar por la vida mientras la verdad recién descubierta le quemaba la mente. Alejandro actuó por primera vez sin dudar. Llamó al jefe del equipo médico a una sala reservada y le mostró las fotos enviadas por Isabel, informes, mensajes, fechas, nombres. Exigió un examen toxicológico completo, ignorando el intento de Clara de interrumpir la conversación. Cuando ella se dio cuenta de que ya no tenía el control, su actitud cambió. La voz se elevó, los gestos se volvieron duros. Era demasiado tarde. Los médicos actuaron con rapidez. El análisis reveló la presencia de la misma sustancia rara identificada en los documentos antiguos. Microdosificaciones continuas, diseñadas para simular enfermedades naturales. El patrón era innegable. La confirmación cayó como una sentencia. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. La culpa, el amor ciego, la confianza depositada, todo se convirtió en ruinas. Se apartó de Clara como si por fin viera el abismo que los separaba. Llamó a la policía allí mismo, en el hospital. No hubo discusión. No hubo negociación. Clara intentó huir. Aprovechó el caos de la UCI. Avanzó rápidamente por el pasillo, pero fue interceptada por 2 agentes de la Guardia Civil minutos después. En su bolso encontraron un frasco idéntico al descrito en los informes, aún con residuos. La elegancia desapareció por completo cuando las esposas se cerraron. Su mirada, antes calculadora, ahora era puro odio. En ese mismo momento, Isabel llegó al hospital, con la mano vendada, el rostro marcado por el miedo y el agotamiento. Fue detenida en la entrada, pero Alejandro la vio desde lejos. Caminó hacia ella con pasos pesados, como alguien que cargaba el peso de toda una vida de errores. Se detuvo frente a ella, por primera vez, bajó la cabeza. Tomás respondió al tratamiento de emergencia. La sustancia fue neutralizada y los signos vitales comenzaron a estabilizarse. El médico habló de una recuperación lenta, pero posible. Vida. La palabra sonó como un milagro. Mientras Clara era llevada bajo las miradas atónitas de médicos y empleados, la verdad finalmente ocupaba el lugar que siempre debió tener. Documentos, análisis, registros bancarios y mensajes estaban ahora en manos de las autoridades. Ya no había forma de ocultarlo. Alejandro miró a su hijo a través del cristal de la UCI, con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. Isabel permaneció a su lado, discreta, invisible como siempre lo había sido, excepto ahora. Ahora, ella era la razón por la que Tomás aún respiraba. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio diferente. No el silencio pesado de la omisión, sino aquel que surge después de la tormenta, cuando todo ha sido finalmente dicho. Tomás permaneció en la UCI una semana más, bajo vigilancia constante. Cada día, los aparatos pitaban de forma más estable, y el color regresaba lentamente al rostro del niño. Había sobrevivido. Y esa simple verdad lo cambiaba todo. La policía avanzó con rapidez. Las pruebas reunidas eran demasiado sólidas para cualquier defensa frágil. Clara Beltrán fue formalmente acusada de intento de homicidio calificado, fraude, manipulación de herencia y participación directa en la muerte de la primera hija de Alejandro. El caso tuvo repercusión nacional.
Los periódicos españoles llenaron sus portadas con titulares sobre la novia perfecta que ocultaba un plan frío y calculado. La imagen social que Clara había construido con tanto cuidado se derrumbó en pocos días. Alejandro acompañó cada etapa del proceso con una mezcla de dolor y lucidez tardía. Por primera vez, no intentó proteger su reputación. No intentó controlar la narrativa. En su declaración oficial, asumió públicamente que había fallado como padre al no ver las señales. Aquella confesión fue costosa para su orgullo, pero salvó algo mucho mayor, la vida de su hijo y su propia conciencia. Isabel fue llamada a declarar. Entró al tribunal con el mismo uniforme sencillo, las manos marcadas por el trabajo, la mirada firme. Lo contó todo. Cada detalle ignorado, cada olor extraño, cada coincidencia. Habló sin dramatizar, como quien simplemente describe la realidad. El juez escuchó en silencio. La fiscalía la calificó como testigo clave. Por primera vez, Isabel no era invisible. Cuando Tomás finalmente salió del hospital, Alejandro se aseguró de que Isabel estuviera presente. El niño, aún frágil, le tomó la mano con fuerza, como si reconociera instintivamente a quien había luchado por él cuando nadie más percibió el peligro. Alejandro observó la escena con los ojos humedecidos. Allí, sin cámaras ni prensa, tomó una decisión definitiva. Isabel recibió un contrato vitalicio como empleada de la familia, pero no solo eso. Alejandro creó un fondo educativo a nombre de ella y del hijo que criaba sola. No como caridad, sino como reconocimiento. Como justicia tardía. Sabía que nada borraría el riesgo que ella había corrido, pero al menos podía garantizar que su valentía no fuera olvidada. La mansión de la Moraleja cambió. Menos ostentación, más silencio respetuoso. Clara nunca volvería a pisar aquel lugar. Y Alejandro, ahora envejecido por el aprendizaje brutal, comenzó a acompañar cada paso de la recuperación de su hijo, sin delegar, sin esconderse. La justicia fue hecha. El niño fue salvado. Y la empleada de limpieza, antes humillada, se convirtió en la única persona en quien aquel millonario realmente confiaba. Meses después, la vida seguía a un ritmo diferente, más lento y consciente. Tomás volvió a correr por los jardines de la mansión, ahora menos impecables y más vivos. Su risa resonaba entre los árboles como un recordatorio diario de todo lo que casi se perdió. Aún había consultas médicas, exámenes regulares y cuidados redoblados, pero la sombra constante de la muerte se había alejado. Cada respiración del niño era una victoria silenciosa. Isabel Martín ya no entraba por la parte trasera. Caminaba por la puerta principal con la misma sencillez de siempre, pero con la dignidad que antes le era negada. Continuaba trabajando por decisión propia, pero ahora estudiaba por las noches. Alejandro había cumplido la promesa del fondo educativo, y el hijo de Isabel finalmente tenía acceso a un futuro que antes parecía inalcanzable. Ella no se había hecho rica. Se había ganado respeto. Y eso lo cambiaba todo. Alejandro Vega se transformó profundamente. Vendió parte de los negocios que exigían su constante ausencia y reestructuró la empresa para poder estar más presente. El dinero seguía ahí, pero ya no era el centro. Aprendió de la manera más dura que el poder no reemplaza la atención y que la confianza ciega puede ser tan peligrosa como la maldad explícita. En raras entrevistas, se negaba a mencionar nombres. Solo decía que debía la vida de su hijo a alguien que el mundo insistía en no ver. Clara Beltrán fue condenada a una larga pena de prisión. El juicio reveló cada detalle de su manipulación fría, cada cálculo, cada mentira. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y crueldad en los noticiarios españoles. Sin embargo, con el tiempo, el ruido de los medios se disipó. Lo que quedó fue el vacío de alguien que creyó que el control valía más que la humanidad. La mansión de la Moraleja dejó de ser un escenario de ostentación para convertirse en un hogar real. Menos empleados, más presencia. Menos apariencia, más verdad. Isabel y Alejandro nunca cruzaron la línea del respeto mutuo. El vínculo entre ellos era distinto, más profundo y silencioso, el de dos personas unidas por una verdad demasiado dura para ser olvidada. Años después, Tomás crecería sabiendo quién sostuvo su vida cuando él no podía pedir ayuda. Sabrá que no siempre los héroes usan trajes caros o títulos importantes. A veces, usan uniformes sencillos y una valentía silenciosa. Esta historia nunca fue sobre dinero. Fue sobre ver. Sobre escuchar a quienes son ignorados. Sobre entender que el valor real de alguien se revela en las decisiones tomadas cuando nadie está mirando.